Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, estamos listos para hablar de una cosa maravillosa que pretendo compartirles hoy y sobre todo que después de este live puedan tener un montón de herramientas que por lo menos a mí me han funcionado mucho y que tienen que ver con la regulación de nuestro sistema nervioso que muchas veces no conocemos. Al menos yo debo confesar que no tengo ni idea cómo funcionaba y cómo operaba, y resulta que ahora me doy cuenta que tengo una cantidad de herramientas de regulación que me ayudan a estar mucho mejor en el día a día. Pues nosotros tenemos como todas las situaciones que vivimos, todas las experiencias, cuando estamos alegres, pero también cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, cuando tenemos mariposas en el estómago y todo lo que experimentamos, y también todas nuestras respuestas pues vienen de nuestro sistema nervioso y especialmente de nuestro sistema autónomo central, como de nuestro sistema nervioso autónomo. Y entonces nosotros tenemos como dos formas de estar, solo dos formas de estar a lo largo de los días. Y una es regulados y otra es no regulados. Yo voy a usar una palabra que es desregulados, que yo creo que no existe en español. Cuando uno estudia esos temas en inglés le dicen regulation o dysregulation. Yo no encontré desregulado en español, pero me parece que nos ayuda mucho como a entender el término. Y entonces, digamos que para distinguir cómo estamos nosotros cuando estamos regulados o cuando no estamos regulados, pues tiene mucho que ver con cuando nosotros tenemos una percepción de tranquilidad, por así decirlo, o una percepción de peligro. Y lo que sucede con nuestro sistema nervioso es que está preparado para tenernos a salvo, es como un sistema arcaico maravilloso, pero de más de 500 años, que está muy preparado para mantenernos a salvo, más que mantenernos en una experiencia como de paz y felicidad y tranquilidad. Entonces, es como si fuera un archivo, como una maquinita que todo el tiempo se la pasa haciendo un barrido para decir, esto que está viviendo Karen es seguro, peligroso o potencialmente peligroso. Y nos la pasamos así como seguro, peligroso, potencialmente peligroso. Y lo que está tratando de hacer nuestro sistema, que es maravilloso, es tratarnos de evitar experiencias que hemos tenido en el pasado que son muy dolorosas. Entonces, como decir, no quiero que Karen viva esto, la voy a proteger. Pero en esa protección nos hace experimentar una cantidad de cosas que son un poco como sobredimensionadas, porque muchas veces precisamente ve peligros donde no los hay, como ansiedad, angustia, esa sensación de que no podemos más con nosotros mismos, como estas sensaciones, ¿no? Y entonces voy a compartir como todas estas herramientas para poder estar como mucho más regulados y así poder relacionarnos mejor y poder cambiar como nuestra experiencia de vida. Y para mí, todo esto que he logrado para regularme me ha hecho que hasta en los momentos más críticos y más angustiosos que tengo que atravesar, como que pueda sentir que yo soy la que conduzco, por eso traje este camioncito como el carrito. Y no como sentir que por allá todo me coge y me atropella y yo no tengo ni siquiera control de lo que sucede en mi vida. Y lo que quiero explicar de este riesgo percibido, para que lo entendamos como un ejemplo, es que nuestro sistema nervioso guarda como olores, recuerdos de cosas muy sutiles que tiene catalogadas como situaciones de peligro para el sistema nervioso. Y voy a poner un ejemplo que para mí es muy conocido y tiene que ver con los perros. Cuando yo era niña, yo experimentaba una situación de peligro en la que estaba en riesgo y siempre había un perro. El perro no me mordió, nada tuvo que ver el perro directamente conmigo, pero cuando yo vivía esta situación, estaba ahí el perro. Cuando yo fui creciendo, yo tengo como el recuerdo de toda mi vida, no tengo recuerdos exactos de lo que pasó o no los tuve por mucho tiempo, y sin embargo, cuando yo veo un perro, para mí es una cosa súper angustiante sin entender por qué. Y es como que es muy difícil para mí, racionalmente, como a pesar de que lo entiendo racionalmente, como decir, este perro no es el perro que estaba en esa situación y no estás en riesgo, para mi cuerpo es muy difícil, digamos, estar en calma y relajarse cuando estoy en esta situación. Y lo que pasa, y por eso es que yo sé que muchos de ustedes dirán, es que yo he ido alguna vez a terapia y hablé y hablé y hablé y salí y sentí que me desahogué, pero pues no siento que avance mucho y no siento que mi experiencia de vida cambie mucho. Y esto tiene que ver con una cosa muy importante que les quiero explicar y es la siguiente. Acá nosotros tenemos nuestra corteza prefrontal
y acá está todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal, con todo el tema de razonamiento. Pero nuestro sistema autónomo está conectado mucho más con nuestro cuerpo y con todo lo que sentimos. No sé si a ustedes les ha pasado o han tenido alguna vez un ataque de ansiedad o de pánico en el que ustedes empiezan a hablarse a ustedes mismos y a decir, todo está bien, estoy bien, no pasa nada. Y sin embargo sienten que ese discurso que dan es súper ineficiente y no logran calmarse ni nada. Y es porque una de las cosas que nos funciona, muchas personas que estudian mercadeo les dicen con la marca una cosa que es show, not tell, o sea, muestra a la gente y no le digas. No le digas, ven a mi restaurante que es maravilloso, muéstrales imágenes de que ir a ese restaurante es maravilloso. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestro sistema nervioso. De nada nos sirve decirle y decirle todo va a estar bien, o ir a un terapeuta, a un psicólogo que nos hable y hablar, si nosotros no logramos mostrarle a nuestro sistema nervioso que realmente estamos en un lugar seguro. Y entonces nosotros tenemos como, muchas personas dicen, no, es que yo no tuve ningún riesgo de infancia, esto que está mencionando Karen del perro y todo esto, yo no recuerdo una situación así. Y hay Peter Levine y muchos de los que hablan de esta teoría dicen, es que no hay niño que esté liberado del trauma, ¿no? Muchas veces los papás lo hicieron como lo mejor posible y sin embargo todos tenemos algunos como grandes marcas, otros como pequeñas marcas en nuestra vida. Por ejemplo, está el niño que siempre como que lo alaban cuando tiene buenas notas, ¿no? Entonces eres lo máximo y no sé qué. Y cuando llega con una nota regular, entonces los papás es como tienes que esforzarse más, ¿no? Entonces, volvamos a lo mismo. Mi cerebro funciona porque empieza a asimilar. Y supongamos que yo voy a presentar un proyecto ante mi jefe. Y todo se me parece, ¿no? A lo que yo llegaba cuando llegaba con mis calificaciones. Figura de autoridad, tengo que hacerlo bien para que me admiren, tengo que tener un buen resultado. Y no entiendo por qué la noche anterior a presentar el proyecto no me puedo dormir, estoy angustiada, me empiezo a sentir así. Es porque mi sistema nervioso está detectando que hay una situación que es riesgosa para Karen o para esa persona y entonces empieza a tener como esta desregulación a pesar de que yo no estoy viviendo la misma situación. Para que ustedes puedan entender mucho mejor este tema, quiero explicarles las 3 formas en las que nosotros estamos cuando no estamos regulados. Y quiero que ustedes vayan pensando con cuál forma se identifican más. Pero antes, quiero mostrarles cómo es una posibilidad de evaluar si nosotros estamos regulados en este momento. Entonces los quiero invitar a que paren un momentico, tomen una respiración y hagamos un simple escaneo de nuestro cuerpo. Es posible que nosotros notemos en cada momento que tenemos tensión en la mandíbula o que palpita nuestro corazón o que tengamos tensión en los hombros y así es como nosotros vamos notando y vamos aprendiendo cómo es nuestro cuerpo cuando está desregulado y cómo funciona cuando está regulado. La primera forma para saber que nuestro cuerpo está regulado, y sé que todos, a pesar de que hayamos vivido mucha desregulación, lo hemos experimentado, son esos momentos en los que nos sentimos en presente, que sentimos que todo fluye. De pronto alguno de ustedes puede tener un recuerdo de, no sé, piensen en el momento en el que más han sentido así en su vida, que es maravilloso. Muchos lo relacionan con el día de nacimiento de sus hijos, o yo qué sé, el día del primer beso, ese día que ven a la persona que quieren ver, ese día que les aprobaron ese proyecto, ese día que sintieron como toda esa conexión y que todo era maravilloso. Bueno, eso es un estado de regulación. Y ahora quiero que hablemos de los estados en los que no estamos regulados para que ustedes los puedan identificar más fácilmente y asimismo vamos a hablar de diferentes herramientas para poder sentir que volvemos a la regulación. El primer estado en el que estamos desregulados, y fíjense cómo esto viene de forma histórica, tiene que ver con el estado de hacer, hacer, hacer. Levanten la manito si se sienten identificados con este estado. Y es como, tengo que hacer esto, pero ahora tengo que hacer este proyecto, pero ahora tengo que hacer esto, pero entonces no se me olvide, pero tengo que preparar lo de las niñas, pero después que no me falte hacer esto. Muchos lo llaman como estado de pelea, porque también de lucha o de huida, porque también tiene que ver con cuando voy en el tráfico y desgraciado usted, no sé qué, y pitamos y no sé qué, y estamos molestos y tiramos la puerta o estamos haciendo y es como tengo que hacer, hacer, hacer. Una de las cosas en las que identificamos en este estado, por eso les hablo rápido para que sientan cómo se siente como el estado de así como de tengo que hacer, es como que siempre pensamos, pero me falta solo esta tarea y apenas termine esta tarea voy a descansar. Y siempre vivimos como en ese engaño. Pero después de que haga esto sí voy a descansar, pero después de que haga esto, pero tengo que hacer, es como esa sensación de que tengo que hacer.
Y entonces es un estado que, fíjense que es un estado, digamos, totalmente sabio de nuestro cuerpo, porque imagínense que yo estoy en una selva, está un león, y yo estuviera como, no, todo es cómodo, todo es maravilloso, no, pues si yo tengo un león, pues tengo que correr. Pero lo que le pasa a nuestro cuerpo es que se queda enganchado en ese estado de alerta. No es como si un animalito estuviera, no sé, yo qué sé, una cebra va corriendo, ve que no la atraparon y entonces puede como, incluso hacen un estado de regulación, entonces como se sacuden y vuelven y se tranquilizan. Nosotros seguimos enganchados en ese estado de acelere, de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y lo que nos pasa en el largo plazo es que dejamos de darle energía a todo nuestro cuerpo para que pueda operar. Es como si emitiéramos un mensaje a todos nuestros sistemas, ¿no? Estómago, tranquilo, no puedes digerir completamente porque en este momento estamos en estado de alerta. Sistema inmune, tú solo un 20% porque estamos en estado de alerta. Sistema no sé qué, tú solo no sé qué. Y a largo plazo es cuando nos damos cuenta que tenemos enfermedades del estómago, que tenemos enfermedades inmunes, que tenemos una cantidad de cosas, porque hemos ido como a media marcha, porque estamos tanto en estado de alerta y de hacer que no hemos permitido que nuestro estado se regule. Y ese es como la primera estado de regulación. El hacer, hacer y el hacer. Ahora les voy a hablar de un siguiente estado de regulación que tiene que ver con, hagamos de cuenta que yo ya me jodí, ya vi que el león se vino con todo. Entonces yo estoy aquí y entonces en lugar de ser como esa cebra que puede correr, me doy cuenta que tengo el león al lado y que ya es inevitable que me va a comer el león. Y entonces, en vez, es tan sabia la naturaleza que en vez de ponerme a correr, lo que hago es generar una desconexión completa, como para que cuando me coma el león yo no voy a sentir. Entonces es como que me desconecto completamente. Y así, pues no me duele tanto lo que me haga el león. Y es un estado que sobre todo las personas que hemos experimentado algún tipo de trauma durante la infancia, es un estado muy conocido en el que los ojos se vuelven así como borrosos, como que no entiendo bien lo que me estás diciendo, empezamos como a disasociar, como estoy en este lugar pero no estoy, o no tengo recuerdos como muy claros de esta situación, como que estoy presente pero en realidad estoy ausente y estoy completamente desconectado y no puedo conectar con el lugar con el que estoy, como si estuviera en cuerpo pero como si toda mi presencia estuviera en otro lugar. Y así es como se siente, así es como se siente el estado de completa desconexión. Y es maravilloso, porque muchos de nosotros que, no sé, tuvimos alguna situación de infancia que tal vez era insostenible, los que vivieron violencia de sus padres, los que vivieron problemas de alcohol de alguno de sus padres, abuso, lo que sea, es muy difícil que hubiéramos superado como muchas situaciones si no hubiera sido por esos estados de desconexión. Y pues sí, el cuerpo se desconecta y es como funciona. Y luego viene un tercer estado que es como, se llama freeze en inglés, y es como una mezcla de estos dos estados. Entonces, hagan de cuenta, lo voy a explicar nuevamente desde la naturaleza, que estoy otra vez yo como la cebra, y no sé si el león me vio o no me vio. Entonces, no puedo salir corriendo, porque si salgo corriendo de una vez, ya sé que el león está cerca y me va a agarrar. Pero tampoco puedo desconectar completamente, porque cuando yo me desconecto, volver a conectar me toma un tiempo. Y entonces, fin, me va a comer el león. Entonces, estoy como en un estado en el que puedo hacer o puedo no hacer, como un estado así como que puedo arrancar y puedo prender la moto, pero no puedo prender la moto. Y ese es un estado en el que les voy a contar cómo nos sentimos en la vida práctica cuando estamos en ese estado. No sé si alguna vez han sentido que tienen como mucha energía, y esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto con el que queremos conectar o que queremos hacer, pero que nos cuesta sacarlo adelante. Entonces, hoy voy a hacer mi emprendimiento y hoy sí voy a grabar mis videos y hoy entonces ya sé que tengo que contratar a 2 personas y hoy voy a hacer publicidad en mi proyecto. Uy, pero primero venga y más bien, ay no, primero descanso un poquito. Ay, pero primero venga y bajo y me tomo un chocolatito. Ay, pero primero voy a dar una vueltica. Y vuelvo, no, y ahora sí lo tengo que hacer porque es que tengo toda la energía y me siento a hacer el proyecto. Ay, no, pues madre, como que no puedo hacer. Venga y me pongo a barrer o a trapear un rato. O sea, terminamos haciendo una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con lo que íbamos a hacer. Entonces es una carga como muy grande de energía, pero a la vez como desbloqueo. ¿Y cómo se siente esto mentalmente? Se siente como mucha culpa, como otra vez no hice este proyecto, otra vez tenía la fuerza, o sea, tenía como la posibilidad de hacerlo y no lo hice, que es diferente al anterior. El anterior de desconexión se siente muy como, es como
una repetición mental de siempre lo hago mal, nunca puedo, es que no lo puedo hacer, es que otra vez me equivoqué, es que siempre hago mal las cosas. El de hacer es como pura energía. El de la desconexión es como siempre lo hago mal, es como es que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y este, que es el del freeze, es como, ay, pero ¿por qué no lo hice? Pero si lo hubiera podido hacer, pero como una culpa muy fuerte. Y este freeze se siente como que, si hagamos esto, por ejemplo, como si ustedes pusieran sus dos manos aquí, aquí en el pecho, y empujan fuerte, como si quisieran hacer algo, pero la mano lo retiene. Es como unas fuerzas que se encuentran, la fuerza de la energía que quiere moverse y la fuerza del estancamiento, que es como no te puedes mover y no te puedes mover. Entonces, es posible que a medida que ustedes escuchen esta explicación, empiecen a identificarse con uno de estos, digamos, 4 estados. Y como que puedan identificar y decir, oiga, yo como que me la paso más en el hacer. Todos los que tenemos cosas como de workaholic, de poder hacer sin parar, de lograr, estamos como mucho más en este estado. Luego hay unos que se pueden identificar mucho más con el estado como de congelamiento, como desconexión, como decir, no, yo siento que yo desconecto y muchas veces desconecto en diferentes situaciones. O algunas otras personas se pueden sentir como en este estado de tengo mucha energía para hacer las cosas, pero ya cuando voy a concretar no puedo hacerlo y siento que tengo todo para hacerlo, pero en realidad algo como que me inmoviliza. Si quieren me pueden ir contando con cuál de los 3 estados les resuena más y con cuál de estos estados se sienten más identificados. Pero lo que quiero decirles es que es muy posible que uno tenga uno de estos estados en diferentes situaciones de su vida. Y lo voy a explicar cómo me funciona a mí. Por ejemplo, yo sé que laboralmente yo soy maquinita y hago sin parar y entonces me cuesta mucho y cuando estoy desregulada lo que hago es hacer sin pensar y hacer y no poder parar así, tal cual como lo estoy diciendo. Hago y no paro. En cambio, yo identifiqué que en las relaciones sentimentales lo que hago es desconectar. Y me di cuenta, hace mucho tiempo, voy a contar aquí mis secretos, me senté a tomar un café con un exnovio, que no veía hace mucho tiempo, y simplemente fuimos a tomarnos un café. Y pues yo me di cuenta hace un tiempo que yo en las relaciones emocionales aplicaba un estado de desconexión total, que tenía que ver con el vínculo de mi infancia, que también lo voy a explicar más adelante. Pues este hombre me contaba absolutamente todo lo que vivíamos, cómo era la relación, y yo no me acordaba de absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que durante toda la relación, de una persona que además, pues, muy regulada, de una familia muy amorosa, que tenía como este estado de regulación y tenía como un apego seguro, y yo pues totalmente desregulada, desconectada, no conectaba con absolutamente nada. Entonces, ahí en las relaciones amorosas, pues tenía como un estado completo de desconexión. Entonces, en las diferentes cosas, con el dinero, por ejemplo, con el dinero podemos tener un estado de alerta o podemos tener un estado de desconexión, entonces ni quiero saber qué pasa con mi plata, ni quiero saber, o podemos tener un estado de freeze en el que todos los días intento ir a mirar cómo están las cuentas, pero no lo logro y mejor no miro. Entonces, en diferentes situaciones en nuestra vida podemos tener como diferentes como tipos de regulación. Y la regulación, que es la que ya pues les he explicado, se siente como muy diferente. Y es muy bonito cómo nosotros podemos encontrar diferentes formas de regulación y cómo nos empieza a cambiar la experiencia de vida. Para mí ha sido maravilloso empezar a encontrar momentos en los que me siento en calma, en tranquilidad y me siento regulada. Y una de las cosas que quiero compartirles es que la primera herramienta de regulación que les quiero compartir es que ustedes empiecen a ver a lo largo del día de qué forma se sienten regulados y de qué forma se sienten desregulados. Esta palabra que me inventé la traducción al español. Por ejemplo, yo me puedo sentir regulado o puedo empezar a sentir estados de calma cuando escucho música, cuando medito, cuando llamo a una amiga, porque una de las cosas que nos sucede es que tenemos como la tendencia a cuando estamos desregulados quererlo transitar solos. Y resulta que debemos ir aprendiendo que nosotros tenemos personas que nos regulan y personas que nos desregulan. Podemos tener un jefe que está totalmente desregulado y como pues ese espejo nos hace espejo y nos puede regular completamente. Pero podemos buscar cada vez más como esa persona a la que llamamos y hacemos como el esfuerzo. Por ejemplo, a mí me costaba mucho empezar a conectar y me empecé a dar cuenta que podía encontrar personas con las que hablando, expresándoles lo que sentía un día,
podía empezar como a regular. Entonces es muy importante, pasa muchísimo con las mascotas, identificarse uno bueno, con esta mascota me siento regulado en este momento, y va uno descubriendo una cantidad de cosas impresionantes. También tiene mucho que ver con los lugares seguros de la infancia. Por ejemplo, yo recuerdo que para mí un lugar seguro era como ir a nadar y entonces meterme en el agua, y ese era como mi mundo. Y me pasa hoy en día que si yo encuentro un lugar en el que pueda meterme en el agua y nadar, es como un lugar súper seguro para mí que me regula. Ese no es tan fácil de encontrar en el día a día. Pero he encontrado, aquí justo enfrente donde estoy en una ventana en la que veo un árbol. Y he encontrado que en algún momento parar, ver ese árbol y conectarme con la naturaleza me regula. Alguien puede decir, no, yo viendo un árbol me sentiría como un payaso, a mí lo que me regula es otra cosa totalmente distinta. Y es sorprendente cómo en la medida en que nosotros practicamos, nos damos cuenta que podemos encontrar diferentes cosas que nos regulan. Y son cosas muy desconocidas. Yo no tenía ni idea que era un mantra. Y por ejemplo, hoy en día encuentro que escuchar mantras o cantar mantras me regula completamente. Entonces es como ir encontrando cómo mostrarle a nuestro sistema nervioso que estamos como en un lugar seguro, y en la medida en que nuestro sistema nervioso más a lo largo del día se encuentra regulado, podemos empezar a tener diferentes reacciones y a tolerar otro tipo de cosas en nuestras vidas. Lo primero que voy a explicar, antes de explicar este tema de tenemos en este momento en nuestra vida lo que nuestro sistema nervioso es capaz de tolerar, quiero explicarles que las mismas situaciones que pueden ser de total desregulación pueden ser de completa regulación. Lo quiero explicar de la siguiente manera. Yo puedo estar en este momento súper afanado y bajar a la cocina y meterme un paquete de papas así de la ansiedad y tragarme todas las papas. Estoy comiendo, estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy haciendo desregulado. Pero yo puedo decidir que voy a parar un momentico y me voy a ir a comer una frutica o un yogur porque necesito parar y sentarme y saborear mi yogur y sentirlo en la boca y suavemente. Estoy comiendo, pero lo estoy haciendo desde un estado de regulación. O por ejemplo, yo creo que este micrófono está haciendo ruido. O por ejemplo, me puede pasar yo puedo decir, es que estoy así despechada y no sé qué, y como dicen las canciones hoy en día, y quiero darlo todo en la pista, entonces voy y tomo trago así, me voy a muerte, entonces voy y tomo trago desde la desregulación. O yo puedo decir, me voy a ver con un amigo y me voy a tomar este vinito y vamos a compartir este cóctel y vamos a compartir un rato tomándonos este licor. Si me entienden, las mismas cosas que puedo hacer súper desregulada, las puedo hacer regular. Y aquí viene una cosa muy bonita. Los estados de regulación se parecen mucho. Acuérdense que la clave aquí es mostrarle, no decirle, sino mostrarle a mi sistema nervioso que está seguro. Y cada vez mostrarle más que está en un lugar seguro. Y así es como yo puedo llegar a experiencias que antes no podía disfrutar. Por ejemplo, muchos siempre cuentan en el programa de la mañana que lo máximo es tener un perro, que es una experiencia tremenda. Yo no puedo disfrutar de esa experiencia porque no tengo todavía la capacidad para comprender que ese perro que estaba desde el pasado no es el perro que hoy en día genera el mismo riesgo. Si yo quiero de una sola hacer el cambio, y entonces resulta, una vez me pasó que fuimos a la finca de los papás de mi esposo y mi suegro, ellos tienen como 6 perros, y yo dije, yo no me quiero bajar porque los perros me dan mucho miedo, y mi suegro dijo, esos perros no hacen nada. Preciso, yo me bajé, se me tiraron 6 perros, ¡guau! Y claramente mi sistema nervioso no estaba preparado para, digamos, como tolerar esa situación, ¿no? Entonces todavía le estoy confirmando que los perros son peligrosos. Mientras que si yo puedo poco a poco en una experiencia, yo qué sé, con un cachorrito, y poco a poco ir mostrando que es un lugar seguro y que nada me va a pasar, y entonces voy con un amigo y él me presenta al perro y voy poco a poco, entonces puedo poco a poco mostrarle a mi sistema nervioso que eso ya no es inseguro. Y nos pasa mucho con las relaciones amorosas. Si por ejemplo yo soy una persona que ha estado desconectada y que digamos de niños, nosotros como lo he explicado en muchas ocasiones, nuestra primera relación o lo que entendemos como el vínculo de amor es el vínculo con nuestros padres.
Y puede que con alguno de nuestros padres no existiera un vínculo afectivo o teníamos como este riesgo de abandono o como esta situación de no presencia de nuestros padres o lo que sea. Si yo llego y de una vez entro en una relación súper intensa, con mucho amor, con una cantidad de cosas, es posible que yo llegue y ¡pum!, lo sabotee porque esto no entiende mi sistema nervioso qué es súper abrumador y entonces empiezo a desregularme más y no puedo sostener la relación. En cambio, si yo voy dando espacios poco a poco en los que puedo tolerar, puedo ir permitiendo que mi sistema nervioso pueda como, digamos, contener esas nuevas situaciones. Y eso es muy importante. Muchas personas dicen, es que yo quiero un emprendimiento, pero cada vez que lo voy a hacer me muero del susto y me angustio y no sé qué. Claro, si por ejemplo para mí de niño cualquier proyecto que yo hacía, si no salía perfecto, tenía un inconveniente o no sé, no tenía la confianza o tuve muchas situaciones de riesgo, mi familia tenía una situación financiera que invertir cualquier peso era imposible o era muy arriesgado, pues yo no voy a tener en este momento las herramientas que requiero, como por ejemplo confiar, poder equivocarme, no tengo las herramientas que necesito para que mi sistema nervioso pueda navegar como estas situaciones. Y entonces para mí va a ser una situación de riesgo. Entonces, ahí es cuando digo que muchas veces nuestro sistema nervioso va al ritmo de la cantidad de cosas que nosotros estamos preparados para tolerar. Esa es una de las cosas que quería decir. Y otra de las cosas es que esto no tiene solo que ver con la teoría de lo que vivimos cuando niños o de la teoría del trauma. Hoy en día existen muchas cosas que nos mantienen desregulados, porque hacemos muchas cosas que van en contra de la naturaleza y de lo que necesita nuestro cuerpo, como por ejemplo estar todo el día sentados en un computador, estar todo el día corriendo, estar en el tráfico, no parar, todas esas son cosas que nos desregulan y por eso es que este tema de la regulación funciona para absolutamente todos. Entonces, la principal tarea es, a lo largo del día, si tienen una alarmita, sino de diferentes maneras, es parar diferentes momentos a lo largo del día y decir, en este momento, ¿cómo me encuentro? ¿Estoy regulado o estoy desregulado? Y así, facilito. Paramos y estoy regulado o estoy desregulado. Y entonces podemos agregar como el quiz, si estoy desregulado, ¿en qué estoy? Estoy en estado de congelamiento, estoy en estado de hacer sin parar, ¿en qué estado estoy? Y les aseguro que en la medida en que nosotros vamos encontrando, esto es como muy sutil. A mí me pasó que decía como, uy, hoy disfruté un poquito más de la vida, y hoy disfruté otro poquito, y hoy me sentí conectada otro momentico, y hoy sentí la dicha de estar tranquila un momento, y hoy mi mente estuvo calmada un momento, y hoy estuvo en presencia, y hoy de nuevo lo logré. Y es impresionante cómo uno lo va logrando poco a poco a medida que va logrando como estos estados de calma. Y nuestros vínculos pues suceden muy detrás de esto que percibe nuestro sistema nervioso. Y otra de las cosas muy importantes es entender que nosotros cuando estamos desregulados, muchas veces la forma de mostrar que estamos seguros es como lo haríamos con un niño pequeño. Que un niño pequeño, yo le puedo decir, no hay un monstruo, no hay un monstruo, no hay un monstruo, pero si yo sigo así, acelerada, pues el niño se va a asustar igual. Y para mí una de las cosas más bonitas de la vida, yo empecé este proceso porque me sentía muy desconectada de mis hijas. Entre muchas cosas, una de las cosas era, para mí era dolorosísimo ver que yo no conectaba con mis hijas. Y entonces empecé este proceso. Y estoy maravillada de ver, y yo que me doy muy duro, me echo porras ahora, de ver cómo he tenido en muchas situaciones la capacidad de ir y ser como ese adulto que está para poder regular a mis hijas. Y ayer me pasó que Simona tenía una presentación, estaba muy nerviosa porque le tocaba hacer una voltereta, no la podía hacer, entonces ella venía muy nerviosa. Yo la tenía que preparar para el disfraz, no se quiso que ella se maquillaba y se hizo un matacho en la cara y lloraba así desesperada, mamá, voy a ir horrible, no lo voy a lograr, esto es lo peor. Entonces yo, el adulto, le dije, tranquila, y Mila le gritaba, vamos tarde, a mí me llamaban de la oficina, el papá pitaba, vamos que vamos tarde. Entonces yo le dije, mira, en este momento estás atravesando una situación, estás nerviosa, tranquila, acá estoy contigo, estoy para ti,
te voy a quitar todo ese maquillaje, todo va a estar bien, le sobé su carita, le limpié sus lagrimitas y entonces otra vez, ¿qué maquillaje es el que quieres? Y lo que hacemos normalmente es, vamos tarde, no, se va como se fue, no sé qué, y así nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué importa? Vamos tarde, no importa cómo se siente, hágale, hágale. Entonces es como decir, acá estoy yo para regularte, vamos a estar bien, respiremos, paremos un momento y les pido que sean como muy así, como muy inquietos en encontrar cuáles son las cosas que los regulan. Un movimiento, cuando uno hace, es al revés, uno cree, cuando me tranquilice la mente se va a relajar mi cuerpo. Y yo los invito a que lo hagan al revés, yo lo hago al revés, cuando estoy súper tensionada, primero relajo el cuerpo. Entonces lo primero que noto yo ahora cuando estoy desregulada es, pues, pucha, mis hombros, mi pecho, mi no sé qué. Empiezo a soltar y apenas suelto y respiro, me doy cuenta de cómo voy entrando en un estado de regulación. Y hay una cosa aquí súper bonita. Nosotros, el tono, ay, yo digo todo, Vega tone, no es por darme las de gringa, sino que lo estudio todo, porque esto está como creciendo mucho este tema de entender cómo funcionamos y todo, y muchos términos vienen in English, entonces lo voy a traducir, perdón si lo traduzco mal, si alguien lo sabe cómo traducir, maravilloso, que es como el tono vagal, como el tono que yo tengo de cómo estoy hoy. Hagan de cuenta que es como el tono del músculo. Entonces yo puedo como mirar cómo estoy. En esto que les estoy contando, ustedes pueden decir, uy, yo me la paso como el 80% de regulado o el 70%, o no, yo me la paso el 60% regulado y me la paso sobre todo en estado de hacer o me la paso sobre todo congelado. Y a partir de ahí, lo que es maravilloso es la neuroplasticidad del cerebro. Pero les voy a decir y les voy a contar una cosa que me pasa yo no tengo pacientes todavía, pacientes, pero ya poco a poco pues cada vez tengo más personas cercanas que me consultan cuando se sienten angustiadas. Y si algunos me están escuchando, voy a confesar lo que les pasa. Y me pasa a mí también. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos en el colegio y habían unas chicas, yo no sé, yo no me acuerdo haberlo hecho, me imagino que también, que antes del paseo hacían la dieta de la piña, la dieta de la sopa y absolutamente todas las dietas, y entonces esa semana hacían todos los abdominales para llegar a Melgar con la panza plana y claramente nunca se lograba? Bueno, en esas nos la pasamos con el sistema nervioso. Y yo tengo muchas personas que me llaman, hoy estoy desesperado, estoy angustiado, estoy ansioso, tengo un ataque, no sé qué. Y claro, empieza como todo el proceso de regulación. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos que aprovechar los días en los que no estamos tan angustiados para empezar a trabajar nuestro sistema nervioso. Es completamente al revés. Es como si yo empezara a trabajar mi cuerpo, si yo quiero tener músculo, yo qué sé, y lo empiezo a trabajar durante muchos días, de tal manera que el día que necesite levantar esa mesa, cargar a mi hija, yo qué sé, pues tengo la fuerza para hacerlo, no lo voy a tener de un día para otro. Lo mismo sucede con nuestro sistema nervioso. Se van dando pequeños pasos todos los días. ¿Cómo? Haciendo ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Yo voy a enseñarles en otro live un montón de ejercicios que podemos hacer físicamente, como abrazarnos, como ejercicios para dejar de sobrepensar, como todo. Pero lo más importante que quiero que se lleven hoy es que ustedes mismos recojan ese kit de herramientas que les funciona para la regulación y que solo ustedes conocen, porque no funciona para todos igual. Entonces es como que ustedes digan, venga, yo en realidad me siento regulado cuando abrazo a mi perro. Bueno, pues voy a abrazar a mi perro más. O voy a abrazar a mi perro cuando me siento angustiado. Yo me siento regulado cuando, por ejemplo, yo me siento muy regulada con un ejercicio muy sencillo, que es empezar a nombrar lo que tengo. Cuando se me va la pista y empiezo como muy acelerada, empiezo teléfono, piso, manos, cuaderno, y eso me ayuda mucho a regularme. Yo me siento regulado escuchando mantras, yo me siento regulada, entonces empiezo a hacer esa regulación a lo largo del día. Y entonces, cuando tenga algo difícil para atravesar, pues tengo mucha más facilidad porque ya he trabajado tanto mi cuerpo que lo puedo hacer de otra manera. Y en este tipo de terapias a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos por varias cosas. Lo primero, lo que les decía, muchas veces las terapias de hablar y hablar y hablar y es solo hablar no sirven. Es muy diferente cuando yo empiezo a centrarme, a hacer visualizaciones, a hacer trabajos con mi cuerpo, porque cuando yo hablo y hablo y hablo, nuevamente, ¿no? Estoy en la corteza prefrontal y ese lenguaje no se habla con el lenguaje del cuerpo y no necesariamente me sirve para mejorar. Y segundo,
como ser muy compasivos con el proceso y entender que todo es poco a poco. Y esto es de mucho cuidado con los terapeutas que nosotros elegimos, porque muchas personas van es con la curiosidad de chuzar a ver qué pasó, cuando muchas veces nuestro sistema nervioso no está preparado para ir recogiendo diferentes experiencias que tenemos que atravesar. A mí me pasó una cosa tremenda, y creo que así fue como empezó a detonar todo esto. ¿Quieren que les cuente? Bueno, va a contar. Una vez yo iba y hacía constelaciones. Yo ahora hago constelaciones familiares, o cuando las hice, las hacía con un señor excelente que se llama John Jairo Saldarriaga, que las hace en Medellín o virtuales y es maravilloso. Pero creo que todavía no lo conocía a él y me fui a hacer como una constelación con una señora que me recomendaron así, como señora constelación. Eso no era ni una constelación. La señora me sentó y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo, no, es que vengo teniendo como estas sensaciones, me siento insegura, tengo mucha taquicardia, tengo mucho miedo. Pues la señora en un 2x3 me fue diciendo, sin saber, ella simplemente como que asumió de mi historia, me dijo, es que yo creo, no, yo creo no, es que de usted abusaron, acuérdese quién fue, cierre los ojos, no sé qué. Y ustedes no saben lo que fue ese momento en mi vida, o sea, yo me quería morir, no entendía nada, no entendía si era que lo que me había hecho era cierto, si era que yo me lo había inventado, no entendía dónde había salido, yo no estaba preparada para esa información, casi me enloquezco, salí de ese consultorio malísima, ahí empezó como todo un tema de crisis, luego me tocó atravesar muchas cosas para entender que, entonces era más como ella chuzando para ver qué había pasado y como adivinando y intentando como llegar a un momento en el que yo no estaba lista. Entonces es muy importante que nosotros estemos poco a poco como siendo conscientes de qué información estamos preparados para recibir. Y en eso el sistema es súper sabio y poco a poco nos va como enseñando. Y es también como ver cuáles son esas pequeñas muestras de cariño y de cuidado propio que nos van llevando a la regulación. Otra de las cosas que a mí me pasaba y fue uno de los primeros puntos de regulación que encontré, cuando yo era chiquita, yo vivía, cuando estaba los fines de semana, estaba en la casa de mi padre y yo estaba siempre con la esposa de él, era como la persona que estaba ahí conmigo, muy amorosa, muy bella, pero muy chiquita, éramos como dos niñas chiquitas cuidándonos, pues muy jovencita. Y entonces me acuerdo, tengo como recuerdos de yo desayunar, almorzar y comer cereal. O sea, era como yo bajaba, comía cereal, comía cereal, comía cereal y para mí eso era como lo más normal. De hecho, yo como que no asimilaba, ahorita de adulta yo decía, pero yo comí cereal toda mi vida, o sea, no había sopita, no había nada. Y me fui a visitar a mi mejor amiga de ese entonces y ella me lo confirmó, ella me decía, yo iba a su casa y era como lo más chistoso, era como esta casa es deliciosa porque aquí solo comemos gomitas y cereal y yo estaba acostumbrada que en mi casa nos obligaban a comer sopa y no sé qué. Y dije, una de las primeras cosas que voy a hacer para mostrarle a esa niña pequeña que está acompañada y que está en un lugar seguro es cuidarme en la comida desde un lugar de conciencia. Y ahora para mí es un momento de regulación completo. Yo a la hora de desayunar me siento, doy gracias por mi desayuno, saboreo la comida y así poco a poco, entrando en un estado de regulación. Y pues eso era un poco lo que quería compartirles hoy. Estoy preparada si tienen alguna pregunta. Como les digo, voy a hacer como un siguiente episodio con ejercicios de regulación, pero lo que quería explicarles hoy es que todo sucede a través de nuestro sistema nervioso, todo lo que nosotros percibimos, todo lo que hacemos. Y hablar no es suficiente, no es de solo tratar de decir, es que háblate y dite. No sé si les ha pasado en una relación que dicen, pero sí, o sea, yo conozco a esta persona, yo confío, y entonces van a entrar en una relación y la persona no los llama, o entonces, o mi pareja se pierde por la noche y entonces se pierde, no, se demora en el trabajo, o se pierde un momentico una noche y por más de que sé que está normal y que nada malo está pasando, mi mente está, pero ¿qué pasa? Pero me va a dejar, pero sí me quiere, pero no me quiere. Todo eso es nuestro sistema nervioso que lo está asimilando con riesgo, riesgo, riesgo. ¿Qué me pasó de niña? Y lo peor y lo más complejo es que nosotros buscamos inconscientemente ese tipo de relaciones porque son las relaciones que conocemos. Y es el típico caso de la niña que el papá era intermitente, no estaba disponible. Lo conocido para su sistema es una persona que está intermitente y que no está presente. Y es allí para donde va porque es el lugar conocido. La primera atravesada, cuando está con una persona, atravesada me refiero a atravesarlo, cuando estamos con una persona amorosa, disponible, se siente incómodo porque el sistema nervioso quiere lo conocido y busca el mismo mecanismo de protección que buscó en ese momento, hacer, te texteo, te llamo o me desconecto. Y entonces, como ya sabe ese mecanismo, quiere ir a los mismos lugares.
Y por eso es tan importante el primer paso a la regulación. Cuando yo estoy regulado, puedo empezar a hacerlo diferente y puedo empezar a decir no. Yo puedo empezar a tolerar un lugar de amor puro, un lugar de disponibilidad, un lugar diferente para mí. Pero solo vamos a lograr eso cuando empezamos a regularnos. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Yo por ahí he visto preguntas, pero se me van, pero por ahí vi una compañerita con la que voy a hacer un live que es preciosa, que se llama Javier, que estudia neurociencia y que queremos hacer un live para explicar cosas que ella entiende en términos mucho más científicos que yo. Con Caro Zamudio, que también tendremos un live para explicar todo este tema de cómo nosotros podemos, a través de la visualización, es una súper herramienta para nosotros, digamos, conectarnos con un mundo de posibilidades, porque nosotros podemos engañar a nuestro sistema nervioso. Acuérdense que nuestro sistema nervioso funciona igual cuando está un riesgo percibido que cuando está un riesgo. Yo estoy cruzando el puente y lo mismo que si me atracaran es cuando yo visualizo que me están atracando. Entonces, cuando yo puedo enseñarle a mi cuerpo que estoy en una zona segura, entonces puedo empezar a relajar. Bueno, quiero ver si hay alguna otra pregunta. Por aquí hay una pregunta, pero se me perdió. Es que me saludan, pero no veo las preguntas. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Karen, ¿cómo puedo hacer que mi sistema nervioso en las relaciones amorosas no se altere por las mentiras y el desamor? ¡Ay, qué bonita pregunta! Bueno, nosotros nos relacionamos, ¿se acuerdan que les expliqué como los 3 estados del sistema nervioso desregulado? Que es o hago, o tengo como, sí, o hago, tengo que hacer, o me desconecto completamente, o como que quiero hacer pero no puedo, quiero hacer pero no puedo. Vamos a hacer otro live que hable de los tipos de apego, pero mis vínculos relacionales funcionan igualito que estas formas de desregulación. Entonces, el hacer, normalmente corresponde al apego ansioso. ¿Qué tengo que hacer para que no te vayas porque te vas a ir, te escribo, te no sé qué? El evitativo normalmente corresponde a la desconexión, que yo estoy ahí mucho tiempo, como no siento nada, cada vez que voy a sentir me desconecto, no sé quién eres, no sé qué, chao. Y el ambivalente corresponde como a este tercero, quiero estar contigo pero me da miedo, te quiero llamar pero mejor no, mejor estemos juntos, bésame pero ya no te quiero besar, te quiero pero ya te odio, así. Y así es como funciona. Entonces, te vas a dar cuenta que en la medida en que tú empieces a regular tu sistema nervioso, vas a poder empezar a como hacer una expansión de la capacidad para tolerar las situaciones que se presentan en una relación de pareja. Pero esto que dices me llama mucho la atención porque es las mentiras y el desamor. Y lo que pasa típicamente es esto último que yo mencionaba, y es nuestro cerebro busca protegernos, pero es absurdo porque normalmente busca también como los lugares conocidos, y eso sí que pasa en los vínculos de pareja, y es medio encontramos una persona que su forma de relacionarse es parecida a algún dolor de nuestra infancia, y es como si nuestra mente nos dijera, voy a corregir a esta persona como para subsanar lo que me pasó de niña. Yo, por ejemplo, les voy a explicar este caso tal cual como lo vi, y es una niña que tiene maltrato de su madre, su mamá nunca le dice que la ama, tiene una relación súper dolorosa con ella, y entonces con la pareja con la que está es igualita, ¿no? Una pareja que no le muestra amor, que es muy dura, que la culpa de todo, y ella lo que hace es buscar, ¿se acuerdan esto que les decía que debemos buscar desconfirmar lo que vivimos? Pero esta desconfirmación no funciona, porque lo que quiere hacer ella es buscar que esa pareja empiece a ser amorosa, como si lográndolo reivindicara lo que le pasó de niña. Es como el sistema nervioso dijera, esto lo hacen en muchas situaciones de abuso, ¿no? Pero lo hacemos con una persona, con un terapeuta especializado, y es, ¿qué hubiera pasado si en ese momento yo hubiera podido defenderme? Entonces el terapeuta me lleva como a la situación de abuso y reconstruye la situación como si yo en ese momento hubiera podido defenderme. Pero en este caso de las parejas amorosas no funciona así, porque lo que está haciendo mi sistema es buscar una persona que se relaciona desde esa forma. Y yo lo que creo es que si el Byron va a llegar y me va a amar y me va a decir que me ama y de todo, entonces es como si yo lograra recuperar el amor de mi mamá. ¿Y saben qué? No va a pasar, porque estoy relacionándome con una persona que justamente es así como era ese padre que me causaba dolor. Entonces lo que tengo que hacer es todo lo contrario, es empezar a buscar seguridad en mí
para poder relacionarme con otro tipo de vínculos, cuando una de las cosas más bonitas es que cuando yo empiezo a sanar y empiezo a sentir seguridad en mi cuerpo, puedo empezar a buscar otro tipo de vínculos. Puedo decir, este vínculo no es para mí, pero lo primero, estamos hablando como de años luz, el primer paso sería poder regular tu sistema nervioso y poder encontrar seguridad en ti misma. Y eso va a hacer que no estés como buscando y aferrándote como a un tipo de situación de repente desde la desregulación. Bueno, yo siento que las constelaciones son una herramienta, pero no necesariamente es como la única herramienta, ¿no? Y con esto que dices, también fíjate que tiene que ver con cuando casi todos le damos importancia a lo que piensan de nosotros, mucho más que nosotros mismos. Y eso está dado por patrones culturales que han sido como recibidos como normales cuando son totalmente anormales, ¿no? Y es cuando el papá nos dice, no sé, hacemos cosas que están en contra de lo que nosotros queremos, o nos vinculan mucho los papás el amor a que si te portas bien te amo y si no, no te amo, ¿no? Como, ay, trajiste buenas notas, te amo, te portaste bien, te amo, te amo, no te portaste bien, pues ya no te amo tanto. No, entonces los papás se molestan o ponen la ley de hielo o están desregulados o una cantidad de cosas. Entonces es como, si soy buena para los demás, me van a amar. Y cuando empezamos a hacer otra vez nuevamente, entonces es empezar a trabajar de esto que estoy sintiendo hoy, de que si le voy a decir a esta persona que no y me va a mirar mal o me va a rechazar, no es el mismo peligro que estaba sintiendo en otra situación. Así no identifique esa situación. Entonces es, regulo mi estado nervioso, estoy sintiendo angustia, ¿dónde la estoy sintiendo? Te centras en esa parte en la que la sientes y entonces empiezas, listo, hasta que la empiezas a desvanecer. Acá siento esto, ¿cómo lo siento? ¿Por qué siento esto? Y te centras en esa parte de tu cuerpo que estás sintiendo sin regulación. Mira que yo me siento súper identificada, Keila, con lo que dices. A mí me tomó toda la vida, llevo toda la vida cargando a muchas personas a nivel empresarial porque no era capaz de tomar decisiones, porque por una situación de mi infancia en la que yo me sentía responsable de los adultos que estaban conmigo, yo me sentía responsable de cada uno de los trabajadores de la empresa a tal nivel que no era capaz de tomar una decisión porque era, esa persona es mi responsabilidad. Y como estaba tan desregulada, no podía atravesarlo. Y ahora es súper incómodo tomar la decisión, pero puedo regularme y decir, no, esto no es, o sea, esto está bien, sistema nervioso, podemos hacerlo, puedo respirarlo, atravieso la incomodidad, le muestro a mi sistema nervioso que estoy segura y puedo atravesarlo. Entonces es pura regulación de tu sistema nervioso para que puedas hacerlo de forma diferente. Mira que una cosa que a mí me pasa, y eso ha sido mi experiencia, y eso lo he aprendido mucho también con Caro Zamudio, es que cuando nosotros estamos, se nos repiten como situaciones iguales. Cuando nosotros estamos muy metidos en el día a día, muy viendo las cosas en lo que pasa afuera y no en lo que pasa adentro, se nos repiten las mismas situaciones. No me preguntes por qué, eso sí, hay personas que, yo soy muy tierra, hay personas que son más como amorosas en ese sentido y que creen mucho más como en, yo hasta ahora empiezo a conectarme con esas cosas que me aparecen a veces en las meditaciones y es como esa conexión profunda con mi ser, con Dios, con una cantidad de cosas. Entonces por eso te digo, no me preguntes por qué, porque no lo sé explicar racionalmente, pero a mí lo que me ha pasado es que en la medida en que he encontrado más calma y empiezo a visualizar cómo me quiero sentir, han cambiado cosas afuera en mi vida, de una forma que no te sé explicar. Es como todo el tiempo sentía que no podía, que era súper agobiante que estar a cargo de la empresa y que las deudas y que no sé qué y que no podía más y que ¡guau! Y ahora, claro, tengo muchos momentos en los que me siento así, pero puedo como centrarme y decir, ¿cómo me quiero sentir? No, me quiero sentir creativa, resolutiva, quiero sentir que logro las cosas y me visualizo y cómo me voy a sentir y cómo se siente en mi cuerpo. Intenta ese ejercicio que es como brujería chamánica. A mí me ha funcionado. ¿Cómo me quiero sentir? Y empezar a conectarte con esos estados. Porque lo que pasa es que sí creo que muchas veces la falta de regulación de nuestro estado nervioso hace que se nos repitan las situaciones de una forma también muy lógica. Es como, yo conozco a Pepito y desde la primera yo tengo mi herida de traición y siento que siempre me van a dejar. Entonces cada vez que Pepito no me llama me va a dejar, y entonces empiezo, y es que me va a dejar, y entonces lo llamo, lo agobio, no sé qué, ¡pum! Pepito me dejó. Lo estoy poniendo como un ejemplo sencillo, pero pasa. ¿Por qué? Era yo misma la que lo estaba saboteando y la que lo estaba generando desde la misma angustia de no poder estar en calma y en seguridad conmigo misma.
Y pasa mucho con situaciones del trabajo, ¿no? Yo veo procesos maravillosos y siempre hablo de mi compañerita del programa de la mañana, Nati, que yo la veía ya como estancada y no puedo y no se me dan las cosas y no sé qué. Y de repente empezó como un trabajo personal, de confianza y de todo. Y punto, le empezó a fluir, se le empezó a dar. Pero acá lo importante es entender que el cambio viene de adentro hacia afuera. En la medida en que yo empiezo a encontrar momentos de calma y de conexión y que empiezo a estar más regulado, entonces yo empiezo a encontrar soluciones. Tal vez puedo confiar en que puedo pasar hoja de vida a otro trabajo, tal vez puedo encontrar una cantidad de cosas, pero es que en estado de alerta, acuérdate, en estado de alerta yo solo corro porque me va a agarrar el león o me desconecto o empiezo en estas situaciones. Mientras yo esté en estado de alerta, es muy difícil encontrar cosas en la vida que me lleven a otros lugares. Esas cosas solo empiezan a aparecer cuando yo tengo la capacidad de regularme y de entrar en estado de calma y soy yo la que conduzco el carrito y no siento que alguien como que lleva el carrito de mi sistema y de mi vida, sino que yo puedo tomar el carrito. Y para eso requiero conectarme con mi cuerpo, con la forma en que me siento. Eso es como claro. Listo. Muchas gracias a todos. Tata dice gracias por este espacio tan valioso. Muchas gracias. Prometo, primero con mi compañerita hablar de neurociencia, que ella sabe mucho más y vamos a tener como más temas parecidos a este. Y en el próximo live lo que voy a hacer es explicarles como muchos más ejercicios en detalle que se pueden hacer para la regulación, que son chistosos porque son movimientos muy parecidos a los de los animales. Uno ve que una cebra pues puede hacer así y ya, o uno ve que un perrito después de que tiene miedo se sacude y se logra regular, ¿no? Nosotros como que no comprendemos muy bien nuestros estados de regulación que están pues a través de la respiración, a través de una cantidad de cosas. Claro que lo voy a dejar guardado con mucho cariño, con mucho amor. Gracias, gracias, gracias y espero de verdad que esta información sea muy valiosa. Paren a lo largo del día, respiren, escaneen su cuerpo, observen, conéctense con la música, con las cosas que les gustan. Yo sé que a veces parece que vamos a perder más tiempo, pero en realidad, mientras seguimos sin parar por no perder tiempo, lo que estamos haciendo es que no nos rinda, es que no nos rinda. Estamos como un conejito energizer sin lograr en realidad conectar con lo que realmente queremos y con lo que, porque estamos desconectados de nuestra intuición y la única forma de conectar con nuestra intuición, con el amor verdadero, es parar, observarnos, regularnos y empezar a estar con nosotros mismos en un proceso de confianza y de amor. Muchas gracias.